Y aquí viene en una nota a pie de página dentro del mismo documento esto que me permito añadir. Jean Rostand, Premio Nobel de Biología, sentencia. En la primera célula constitutiva de la persona humana, es decir, en el óvulo ya fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero ya está en ese óvulo fecundado. El doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna, a quien la ciencia mundial reconoce unánimemente como uno de los primeros y más calificados investigadores en genética y reconocido mundialmente por sus descubrimientos, sentenció: la vida humana siempre comienza con la fecundación, no con la implantación. Allí, a nivel molecular, comienza la vida y la dignidad de cada ser humano. Y los mismos derechos humanos allí comienzan. Allí comenzamos todos. Aceptar el hecho de que después de la fertilización de un nuevo ser humano cobra vida ya no es motivo de pruebas o opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Aquí me gustaría compartirles, pues desde mi experiencia, la oportunidad y la necesidad de que esto se vuelva a afirmar. Podría parecernos quizás alguno que es como decir que el agua moja o que la tierra es redonda. Y bueno, de hecho lo es. Lo que están diciendo los señores obispos es verdad. Lo decía ya Jérôme Lejeune desde hace más de 50 años. Y no obstante, les puedo decir que todos los días, es verdad, todos los días, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en conversaciones con jóvenes, con adolescentes, e incluso con pues, personas en situación de tomar decisiones, esto que parece tan obvio no lo es. Hay personas que genuinamente, jóvenes y adolescentes que genuinamente están convencidos de que el aborto está bien porque la vida comienza hasta que nace. Así, por increíble que parezca, pero hay un número muy importante de jóvenes y adolescentes que saben perfectamente, porque eso sí se lo enseñan mucho en la escuela, saben perfectamente cómo utilizar un preservativo, saben perfectamente cómo erotizarse de diversas formas, saben perfectamente dónde tendrían que acudir para pedir un diafragma, un DIU, saben cuánto cuestan todas las diversas marcas de anticonceptivos, saben conseguir una píldora del día siguiente, pero no saben cómo funciona la reproducción humana. Y entonces sí, hay jóvenes, hay adolescentes que dicen es que no está vivo hasta que nace. Y claro, uno les contesta, bueno, ¿y de qué crees que están embarazadas las mujeres? ¿De piedras o qué? Ese es el nivel de, de ignorancia que hay ahora respecto a esta realidad fundamental de en qué momento inicia la vida humana. Siguiente número. El número 11C. Dicen los señores obispos: reafirmamos que todo ser humano es merecedor de respeto, debe ser reconocido y tratado como persona, sin limitarlo por su grado de desarrollo, su salud, su origen o su condición social o económica. Esto viene prolongado a continuación en el mismo número con una expresión del catecismo. Dice: el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro al respecto. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. El respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. ¿Por qué también esto que mencionan aquí los señores obispos es muy importante y muy oportuno? Porque genuinamente también va prevaleciendo una reconceptualización de qué es un derecho y qué es un derecho humano. Vamos pasando de que un derecho sea algo que
es merecido o que puede ser garantizado porque se necesita. Por ejemplo, un policía tiene derecho a tener una pistola, pues porque tiene obligaciones relacionadas con la seguridad, pero los demás no tenemos derecho a una pistola porque no tenemos esas obligaciones, ¿verdad? O sea, el derecho es algo que puedo exigir porque tiene que ver con algo que soy o que tengo que hacer. Luego fue derivando ese concepto de derecho a decir, pues derecho es aquello que cualquier cosa que yo quiera hacer siempre y cuando no afecte a los demás. Y es lo que la mayor parte de las personas consideran hoy, pero no es del todo cierto, porque uno no tiene derecho a hacerse daño a sí mismo y tampoco podríamos olvidarnos de los demás. Ahora, lo que está sucediendo ya ahorita en este momento, y por eso es necesario y oportuno esto que mencionan los señores obispos, es que en este momento, si se fijan bien, ya un derecho no es aquello que no afecta a los demás, sino aquello que yo quiero y puedo hacer, me conviene, y el otro no se puede defender. Es mi derecho si el otro no es capaz de impedírmelo. Hay dos ejemplos en la cultura contemporánea y ya presentes en leyes y en tendencias legislativas que lo muestran muy claramente. Creo que lo comentamos en el encuentro nacional de este año, ¿no? En marzo. Un primer ejemplo es la misma tendencia a la legalización del aborto. Si se fijan, cada vez más en las expresiones de los grupos abortistas, cada vez más hay pues un cinismo de desconocer, ignorar, despreciar al hijo en gestación. ¿Por qué? Porque no se puede defender. Entonces es mi cuerpo, pues no es mi problema que él esté ahí. O sea, igual ya está, igual, como me decía una ginecóloga americana un día, si yo no tengo problemas con que me digas que es otro ser humano, yo tengo problemas con que yo no quiero que esté ahí, y pues si no quiere estar ahí, pues que se vaya caminando él solo. Yo no lo voy a tener ahí. Ese es el nivel de agresión, de desconexión, de descarte que se vive. El segundo ejemplo es un ejemplo poco conocido, pero les puedo confirmar que está muy presente en los grupos que están interesados en ello. Consiste en que entre un grupo importante de activistas de ideología de género consideran que si una persona es portadora de VIH y quiere tener relaciones sexuales con otra persona, puede ocultarle que es portador de VIH. Y si esa persona después se contagia o denuncia al que lo contagió, la justicia le tendría que dar la razón al que contagió, no al que fue contagiado, porque fue su culpa por no poner los medios para no contagiar. Yo sé que suena ridículo, pero esa es la ilógica en la que estamos ahorita. ¿Por qué? Porque como dice este número, ya se ha perdido ese principio fundamental de que todo ser humano es merecedor de respeto, reconocido y tratado como persona sin limitarlo por su grado de desarrollo, salud, origen o condición social y económica. Acabo de poner dos ejemplos, pero la foto con la que ilustro esto tiene que ver también con otras muchas dimensiones sociales de este aprecio y respeto. El desprecio del pobre, el desprecio del indigente, el desprecio del adulto mayor, cada vez van más, permeando más y más. Y es verdad, o sea, así como ahora los padres o las madres van pidiendo derecho de quitarle la vida a sus hijos, dentro de pocos años los hijos van a exigir el derecho de quitarle la vida a sus padres, como Tony ya nos mostró en un ejemplo. D. 11D. Reconocemos que la persona humana no es instrumento o decisión de otro ser humano. Es un fin en sí mismo y no un medio. Es un sujeto y no un objeto. Por tanto, posee una dignidad propia, de la que brotan unos derechos inalienables, en especial el derecho a vivir. Y este concepto de ser instrumento, no ser instrumento o no ser decisión de otro ser humano, también tiene muchas aplicaciones. Voy a poner primero la obvia, la del derecho a la vida, pero luego también una de doctrina social de la Iglesia en ámbito laboral. Eh, cuando cuando las personas que quieren legalizar el aborto
hablan de maternidad elegida, la maternidad será deseada o no será, es que lo que están expresando ahí es que tú existes si yo te elijo. Tú puedes existir en este mundo si yo elijo que existas. Y de ahí viene el que empecemos a ver que hay grupos abortistas y exponentes promotoras del aborto que tienen hijos y que ya lograron reconciliar el amar mucho al hijo que sí eligieron e ignorar al que no eligieron y abortaron. Claro que una forma de quizás de hacerles ver la contradicción de eso es decir, oye, pues exactamente así pensaban los traficantes de esclavos, porque los traficantes de esclavos al que sí querían, pues le daban de comer y al que no querían lo mataban, porque al final eres mi derecho, ¿verdad? Pero ahora déjenme ver, decirles otra aplicación de cómo la persona no puede ser instrumento de decisión de otro ser humano y no puede ser un medio. No voy a mencionar la empresa, pero sí fue muy público y muy difundido el caso de una empresa enorme de nuestro país que en las primeras etapas de la pandemia se autodeclaró servicio esencial y pues tenía hacinados, literalmente hacinados a sus empleados, sobre todo en call centers y en centros de cobranza y en tiendas, a pesar de los riesgos que había en ese momento y que todavía no sabíamos con claridad cómo manejarlos. Eso es un desprecio, eso es tratar al otro como un medio. Y también lo logran acomodar diciendo yo le doy trabajo. Ok, o sea, es como tu esclavo, es un medio para ti para que funcione tu máquina de hacer dinero. Porque si te importan más las personas que las cosas, entonces pones los medios para que todos tengan trabajo sin poner en riesgo a las personas. Pero pues no fue así. Y no estoy mencionando qué empresa es, pero yo supongo que muchos de ustedes se pueden imaginar de quién estoy hablando. Y es muy interesante porque casi como que encarna la antítesis de lo que se describe en este número. Siguiente. 11E. Denunciamos todo intento, explícito o velado, directo o sofisticado, de justificar el aborto provocado o de arrebatar la protección jurídica a los hijos antes de nacer. Debemos ser claros al respecto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, fecundación. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y pensando en que el próximo año vamos a tener campañas electorales, es importante la formulación que se presenta aquí, porque los obispos hablan de la denuncia de todo intento explícito o velado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de el derecho a elegir el número y espaciamiento de sus hijos. A ver, ahí se puede confrontar al legislador o al gobernante que hable sobre eso. Oye, ¿con qué implicaciones? ¿No? Porque si lo que me dices es que yo tengo derecho a elegir el número y espaciamiento de mis hijos y lo pones así a secas para justificar el aborto, pues es lo mismo que si me dijeras que tengo 3 hijos que ya nacieron y como yo tengo derecho a elegir el número de hijos, pues mato al de en medio, porque yo tengo derecho a elegir el número y el espaciamiento, ¿no? Mato al de en medio y pues ya los espacié más. No, ¿cómo crees si ya nació? Lo que tú me estás diciendo no me habla de eso. ¿Y por qué tiene mayor derecho a la vida después de nacer que antes de nacer si es el mismo ser humano? ¿Verdad? O sea, hay que exhibir las incongruencias de ciertas formulaciones. Son sofisticadas, pues son fruto del señor de la mentira, no hay otra forma de decirlo, ¿no? También es interesante la expresión que se utiliza de arrebatar la protección jurídica a los hijos o a los seres humanos antes de nacer. No voy a decir el nombre, pero antes de la elección del 2018 me tocó estar en una reunión con uno de los candidatos presidenciales. Tuve la oportunidad de intervenir un momento y él juraba que nos iba a conquistar a todos diciendo que él estaba a favor de la vida y en contra de la criminalización de la mujer. Entonces yo, pues así muy candorosamente levanto la mano y le digo, oye, pues suena muy bien, nada más dime cuál sí va a ser la protección jurídica
de ese ser humano antes de nacer. Y cambió de tema. Porque ahí se demostró que en el fondo no era pro vida. ¿Sí? Ahí se demostró que en el fondo no era pro vida. Lo que, claro que puede haber muchas formas de pues, buscar la mejor manera de dar la protección jurídica con la parte negativa de las sanciones y la parte positiva de la promoción del derecho a la vida, pero lo que no puedes hacer es desproteger jurídicamente la vida de un hijo antes de nacer. Entonces, esta es una formulación clara. ¿Cuál es la protección que va a tener ese ser humano antes de nacer? 11F. Confiamos en que habrá políticas de salud que excluyan la eutanasia, que elimina la vida del paciente, y se centren en los cuidados paliativos y el acompañamiento. La declaración sobre la eutanasia, Iura et Bona, concluye diciendo, si por una parte la vida es un don de Dios, por otra la muerte es ineludible. Es necesario, por lo tanto, que nosotros, sin prevenir en modo alguno la hora de la muerte, sepamos aceptarla con plena conciencia de nuestra responsabilidad y con toda dignidad. La eutanasia aún no se ha detonado plenamente en México, pero no tengamos ninguna duda de que en el momento en el que en el reloj del progresismo internacional toque lo que sigue es la eutanasia, va a suceder. Puede ser después de la legalización de la marihuana, puede ser, a lo mejor después de lo de la marihuana, lo que siga de inmediato sea la legalización de las drogas duras. ¿Cómo crees, Marcial, van a legalizar las drogas duras? Sí, ya empezó ese momento dentro del progresismo internacional. Sucedió en Oregon, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, ya se descriminalizaron las drogas duras, ¿no? Puede ser el poliamor, puede ser los primeros pasos para la pedofilia a través de la reducción de la edad del consentimiento, de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Ahí es donde empezarían a introducir una ruptura de alguna resistencia a relaciones emocionales y eróticas entre personas de diversas edades, aunque haya niños y adolescentes involucrados y adultos en eso, ¿no? Pero volviendo a la eutanasia sí va a llegar, es algo que se prevé, y por tanto, aquí los señores obispos nos ayudan a anunciarlo, es parte del actuar. Y lo ponen en una expresión positiva, en una confianza, pero también veámoslo como una misión que tenemos los laicos. Lograr políticas de salud que excluyan la eutanasia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo acompañar a alguien que muere que matar al que está sufriendo. No es lo mismo morir que matar. Mientras más vaya avanzando este siglo, les garantizo que antes del año 2050 este tema va a recibir particulares presiones. ¿Por qué digo el 2050? Porque para el año 2050 ya se habrá invertido la pirámide poblacional en México. Es algo que le está costando al Consejo Nacional de Población ocultar. El Consejo Nacional de Población ya tiene que empezar a expresar su preocupación, por así decirlo, por el envejecimiento poblacional, pero todavía no llega el momento de hablar de la eutanasia. Por eso todavía hablan de control de población y de que debemos de ser menos y de que nadie debe de tener hijos, ¿verdad? Porque no ha llegado el momento de empezar a acabar con los adultos mayores. Siguiente número dentro de este inciso. 11G. Nos sumamos a la promoción de la salud y de la dignidad humana plena para lograr una sociedad sin adicciones ni consumo de drogas, conscientes de que el uso creciente de productos psicoactivos, es decir, de sustancias que tienen efectos estimulantes o inhibidores sobre el cerebro, la difusión de algunos de estos productos y la continua llegada de nuevas sustancias al mercado alimentan una expectativa de bienestar que se transforma con mucha frecuencia de día en día en sufrimiento y en aflicción. Y aquí me cuesta trabajo contenerme para decirles la indignación que me causa que desde el 2018 haya habido tantos políticos, sobre todo diputados. Me duele particularmente el caso de los diputados que en 2018, en febrero de 2018, abrieron lo que estamos viendo ahorita cuando cambiaron la Ley General de Salud e introdujeron el THC, que es la sustancia droga dentro de la marihuana, dentro del grupo 1. Es grave, o sea, es algo. Bueno, pues aquí nuestros señores obispos, hay que promover la salud y la dignidad humana para lograr una sociedad sin adicciones en el consumo de drogas. En la próxima semana
es muy probable que volvamos a escuchar de esto la siguiente o la próxima, ya hasta la próxima, porque al 15 de diciembre es el plazo que puso la Suprema Corte de Justicia. Bueno, todo comenzó con la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte de Justicia fue la que dijo que estaba prohibido prohibir la marihuana. Es decir, ese concepto de derechos, no importa que te ponga en riesgo a ti, lo que importa es que tú no te puedas defender porque yo quiero hacer algo. Estuvo validado por la Suprema Corte de Justicia. 11H. Reafirmamos nuestro compromiso de atender según su dignidad humana a todas las personas, en particular y a ejemplo del Señor, en los más vulnerables, los despreciados, los ignorados, los que son invisibles y sufren violencia física o psicológica. Aquí quisiera asociar esto a una de las causas que han estado muy presentes en este año 2020, y es la de las manifestaciones feministas y el feminismo radical, ¿no? ¿Qué es lo que dicen estas manifestaciones? ¿Y qué es con lo que incluso intentan interpelar? Bueno, pues es que somos vulnerables, somos despreciadas, somos ignoradas, nuestros hechos de violencia física o psicológica son invisibles. Y es verdad que existe hacia mujeres, hacia niños y hacia hombres, adultos y jóvenes, existen muchas formas de violencia y también debe de ser atendida la violencia que sufra una mujer, porque sí, hay cosas que sí se deben de purificar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos dicen aquí los obispos de atender la dignidad humana al vulnerable, despreciado, ignorado y que sufre, y lo que dicen las feministas radicales? Lo que dicen las feministas radicales, no les importa la mujer violentada o que sufre violencia física o psicológica, no les importa. Lo que les importa es utilizar a mujeres que sufren violencia física y psicológica como instrumento de desestabilización social y para romper las estructuras de un Estado de Derecho, para lograr justificar el poder cometer excesos a partir de victimizarse. Entonces, tienen que victimizar a un extremo para lograr hacerlo del otro. Les voy a una anécdota, algo real que me sucedió hace aproximadamente 3 meses. De la nada me escribió por Instagram, me mandó audios por Instagram una chica, no es mexicana, ¿no? Y yo le escuchaba la voz muy quebrada, así como de veras muy triste, diciendo que me pedía perdón por todo lo que había hecho y dicho. Yo la verdad no la ubicaba y como hay muchas personas que me dicen muchas cosas, tampoco la verdad es que la ubicaba como decir, claro, fue la única persona que me ha dicho algo, ¿no? Conversando, no, le dije, no te preocupes, no pasa nada. Pero conversando con otra influencer, le dije, mira, me pasó esto. Y me dijo, a mí también me mandó un audio. Probablemente sea la misma. Entonces me preocupé porque dije, no fue algo excepcional. O sea, como que está sembrando mensajes de arrepentimiento. Entonces le contesté, la volví a buscar por el mismo medio, por Instagram. Es un Instagram totalmente opaco, o sea, anónimo, no tenía ninguna referencia, nada más sabía que no era mexicana por su acento, pero no sabía de qué país era. Entonces le dije, oye, te escuché muy triste ayer, ¿estás bien? ¿Hay algo que podamos hablar? Empezamos a platicar y esta chica estaba a punto de suicidarse, a punto de suicidarse. No les puedo explicar la angustia que me produjo a mí verme en esa situación con una desconocida absolutamente ignorando de dónde está, quién es, qué hace, no sé a quién llamar y había que hacer algo. Afortunadamente, la historia terminó bien, digo, fue largo, pero les resumo en que ya al día de hoy ya está excluido el que se quiera suicidar, tiene muchos problemas en su vida, la violó su padrastro, el padrastro la llevó a abortar pensando que él estaba embarazada de él, pero ella estaba embarazada de otra persona que la había violado, la violaron a los 15 años. Luego, ella, con esto de la pandemia, el gobierno sacó de la cárcel al violador y ella le produjo tanto odio y tanta rabia el saber que su violador estaba en la calle que tomó un mazo y fue a matarlo, pero llegando a la casa, se escapó de su casa en la noche para ir a matarlo a golpe de mazos, pero cuando llegó a donde vivía, no sabía cómo hacerlo. Dice, eso fue lo que pasó, que no sabía cómo hacerlo y pues, se regresó.
se autoinflige daño, bueno, muchísimas cosas, se hacía eso. Ya ahorita ya está atendida por su familia, ya está fuera de su núcleo familiar, ya está ya está viviendo con otros familiares. Todavía no acepta atención psicológica y psiquiátrica, que sí necesitaría. Ya hay personas de una comunidad no católica cerca de ella. Y bueno, va. ¿Por qué lo menciono para efectos de esto, del compromiso de la dignidad humana de los... Porque, ¿qué tiene que ver con las feministas radicales? Ella me contó, entre otras cosas, que cuando supo que su violador iba a salir de la cárcel, le escribió a las feministas que se estaban manifestando en las calles, rompiendo cristales, aunque hubiera pandemia, y decirles, oigan, ayúdenme porque yo quiero justicia con mi violador, quiero que vuelva a la cárcel. Le dijeron, perfecto, ven, vamos a sacarte en las noticias diciendo lo que hizo el gobierno y todo, y ella diciendo, yo no quiero eso, yo lo que quiero es que el violador esté en la cárcel. Y la ignoraron y dejaron de contestarle sus llamadas. La abandonaron. Las feministas radicales la abandonaron. ¿Y quién fue? ¿Quiénes fuimos los que tuvimos que estar para ella? Los pro vida de otro lado del mundo. De otro lado del mundo. Ese es el abuso que se da. Y ahí es donde este aviso de nuestros obispos del compromiso de atender a todas las personas según su dignidad humana también se concreta. Como hemos dicho, no es nada más ser providas en lo que tiene que ver con el aborto, ser providas en lo que tiene que ver también con esas mujeres que a lo mejor se pintan, usan pañuelo verde, morado, guinda, fucsia o lo que sea, porque hay una gran herida en su vida. Y entonces tenemos que tener toda la humildad del mundo y toda la paciencia del mundo para pues, darles la oportunidad de ser escuchadas, ¿no? Y ver si hay una herida en la que a través de nosotros pueda llegar el amor de Cristo. Siguiente, 11i. Nos comprometemos a anunciar sin cansancio que la persona humana se realiza en la relación hombre-mujer de forma complementaria y recíproca. Es en base a esta referencia antropológica profunda del varón a la mujer y de la mujer al varón que eventualmente es posible el auténtico matrimonio y su apertura a la posibilidad de una nueva vida humana. Y se agrega un texto de un documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Se dice, la sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. Esta diversidad aneja la complementariedad de los dos sexos, corresponde cumplidamente al diseño de Dios en la vocación enderezada a cada uno. Y esta parte también es muy interesante porque no nada más en la parte del ver se toma nota de la presencia de la ideología de género en este embate cultural del progresismo internacional, sino que aquí en el actuar se lanza un compromiso, el compromiso de anunciar sin cansancio de que nuestra relación es complementaria hombre-mujer porque así estamos hechos. No subestimemos, insisto, el nivel de confusión que existe y que ha sido sembrado ya en nuestros adolescentes y jóvenes en este tema. No subestimen que puede haber ahorita jóvenes y adolescentes con quienes, si ustedes les dicen la frase, bueno, o somos hombre o somos mujer, les digan, ¿y quién dijo? Es así, decir que somos hombre o mujer puede haber gente que ya lo niega. De hecho, hay gente que ya lo niega, pero no subestimemos. Es más, quién sabe si este periodo de pandemia pudiera ayudar a minorar un poco eso, porque finalmente como están en casa, en las clases, pues puede haber algunas cosas que rápidamente se detone la conversación padres y hijos acerca de lo que están viendo, sobre todo en primero de secundaria, en las clases de formación cívica y ética y en las clases de biología. Los que tengan hijos, sobrinos, etcétera, en primero de secundaria, sobre todo en escuelas públicas que están viendo biología y formación cívica y ética, fíjense a lo que están anunciando ahí. 11J. Reafirmamos que los niños en adopción merecen que la sociedad los confíe a un hogar conformado por padre y madre, que es el ámbito natural del cual procede. Y no hay más que decir, es una reafirmación de algo que suena políticamente incorrecto ya a muchos oídos y no obstante que no exista el temor de anunciarlo y reafirmarlo. 11K. Reafirmamos que la renta de vientres o maternidad subrogada
constituye una explotación de la mujer de quien se abusa con fines reproductivos. ¿De dónde viene esta renta de vientres? De algo que Tony y también el padre Gabriel habían mencionado. Tú eres mi derecho. Entonces, si tú eres mi derecho y yo quiero que exista un hijo, pues yo tengo derecho al hijo, no importa lo que tenga que suceder. Y si yo no quiero que existas, pues te aborto, porque no importa lo que tenga que suceder. Es parte de la misma lógica de la cultura de la muerte. L. Denunciamos que no es justificable la doble vida. Las virtudes que se predican en la vida pública, perdón, las virtudes que se ejercen en la vida pública se cultivan en la vida privada. Cuando en cualquiera de los dos planos se traicionan los valores fundamentales asociados a la dignidad de la persona humana, se frustra la adecuada construcción del bien común y de una sociedad más justa y fraterna. 11M. Anunciamos que los seres humanos tenemos una responsabilidad en nuestras actividades para no abusar ni destruir la naturaleza de nuestro planeta, que es la casa común que habitamos. San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor, y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. El don de la vida y la dignidad humana también implican el coraje, la valentía de salir al paso de esta conciencia y responsabilidad con el medio ambiente sin caer en un panteísmo o en una idolatría de las criaturas, sino en una responsabilidad que tenemos nosotros, ¿sí? Una expresión que a mí me viene a veces es, a ver, estrictamente hablando, no es que los animales no tienen derechos. Lo que sucede es que los humanos tenemos responsabilidades con los animales y con toda la creación. Reflexiones de esto. El actuar inicia con un anuncio profético y misionero. Los obispos de México decimos. Hablar ahora es actuar. El anuncio es acción misionera a favor del don de la vida y la dignidad humana. Se anuncia la dignidad intrínseca de la persona humana sin discriminarla por su grado de desarrollo o condición socioeconómica. Y se reafirma que la persona no es medio, sino es fin, no es un instrumento. Además, el don de la vida y la dignidad humana están amenazados en todas sus formas vulnerables. Se denuncia claramente cualquier forma de quitar la protección legal a la vida humana en gestación. Se pone en alerta frente a la eutanasia, la legalización de las drogas, la distorsión del matrimonio y la familia. La doble vida también atenta contra la dignidad humana en el designio divino y debemos actuar en el cuidado de la casa común. Después vienen dos números que también traen un anuncio importante dentro del actuar, donde se habla sobre la democracia, la libertad religiosa y la invitación a la conversión. En primer lugar, se dice: reconocemos que formamos parte de una sociedad libre llamada a consolidar su democracia. Por ello, nos oponemos a limitar el derecho a la libre expresión de la verdad. Más aún, un auténtico régimen de libertades incluye la libertad religiosa que nos permite vivir a plenitud de manera individual o asociada, en público y en privado, conforme a nuestras convicciones de conciencia. ¿Y por qué es interesante e importante esto? Porque no se desvincula nuestra vida como creyentes de la expresión de una forma social de vivirla y de proponerla. Existe y ha existido en otros países, en México también, una tendencia a querer decir, si tú tienes libertad religiosa, haz dentro de tu iglesia lo que quieras, pero afuera es como si Dios no existiera. No, no me puedes hacer que yo viva, piense y hable como si no creyera lo que creo. No significa que tenemos que imponer a nadie lo que creemos, eso es obvio. Y tampoco significa buscar un estado confesional, eso también lo podemos entender. Pero lo que no podemos hacer es tener miedo de defender la libertad religiosa también como una expresión de las implicaciones sociales, de una forma de comprender, apreciar y defender la dignidad de la vida humana. También dicen los obispos, a los que provocan sufrimiento y muerte, a los que están asesinando, secuestrando, extorsionando,
y causando un dolor atroz a su prójimo en el nombre de Cristo, ante cuya justicia nos presentaremos al momento de morir, los exhortamos a abandonar el camino del mal, convertir su corazón, a arrepentirse, reconciliarse con Dios y con sus hermanos y reparar el mal causado. Dios es misericordioso con los que se acercan a Él con corazón humilde y arrepentido, pero también es justo y mira el sufrimiento de quienes son víctimas del crimen. Vemos en México un nivel de crueldad, de desprecio a los demás, de apología de hacer sufrir a los demás, que la verdad es inimaginable. Piensen solo en esto y paso al siguiente número. Hace 12 años, porque secuestraron a un adolescente en Ciudad de México, marcharon cientos de miles de personas en Ciudad de México por un secuestro de un joven. Ahora ya no sabemos ni cómo mantener la contabilidad de los asesinatos, los secuestros, de la maldad que están haciendo unos a otros. A las autoridades civiles les exigimos la vigencia plena del Estado de Derecho. La aplicación discrecional de la ley es contraria a la justicia. Solo de esta manera nuestras familias y la paz pública serán verdaderamente protegidas. A los fieles católicos y a todas las personas de buena voluntad los invitamos a construir una sociedad en paz y respetuosa de las leyes justas. La misericordia de Dios, pasando a otro tema, dicen, está siempre disponible para el pecador arrepentido, aun en los casos de aborto. Los católicos que han participado activamente en la promoción o procuración deliberada del aborto están llamados a reconciliarse con Dios y con la Iglesia a través del sacramento de la confesión. Entonces, estos 3 números son llamadas, como les digo, es como un par de cosas que se anunciaron en el ver y se analizaron en el juzgar. Y aquí en el actuar se invita al criminal a que se convierta, al gobernante al que no utilice políticamente la violencia, diciendo apoyo a estos para perjudicar a estos otros, y a quienes han participado específicamente en el delito del aborto, en el crimen del aborto, a que se conviertan. Porque la misericordia de Dios alcanza a todos, pero hay que buscarla. Las reflexiones de esta segunda parte. Nos oponemos a limitar el derecho a la libre expresión de la verdad. Nuestra participación incluye la libertad de expresión en y para la verdad, y la dignidad humana incluye la libertad religiosa. Hay una invitación a la conversión dirigida a los criminales, una invitación a las autoridades para que defiendan el Estado de Derecho, y una invitación a la conversión a quienes hayan cometido o participado en un aborto. Y termina el actuar con una confirmación en el anuncio valiente y en la acción en favor de la vida y la dignidad humanas. ¿Cómo lo expresan nuestros obispos? Lo expresan así. Los obispos buscamos iluminar las conciencias de cara al bien y a la verdad. En ejercicio de nuestros derechos inalienables y de nuestro ministerio como pastores, continuaremos predicando el Evangelio de la vida tanto en público como en privado, recordando que Jesús nos ha dado un mandato preciso. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Les anunciamos que continuaremos colaborando con ellos y con muchos otros para promover la dignidad de cada persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Poniéndonos en manos de la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, para que nos proteja bajo su manto y con la mirada puesta en Cristo Redentor, para que seamos fieles a lo que Dios pide a cada uno de nosotros, firmamos esta declaración conjunta a nombre de todos los obispos de México. Nuestros obispos están alzando la voz. Ellos están rechazando una mordaza que calle la voz de la Iglesia. Ellos están enviando esta declaración conjunta no solo a nosotros, sino a todos los fieles de buena voluntad. Además, y voy a aprovechar la ocasión, no sé si sabían, pero desde la Dimensión Vida y con los responsables de Pastoral de Vida también, o más bien en conjunto con los responsables de Pastoral de Vida, pues los obispos de México, si alguno de Pastoral de Vida está aquí involucrado y no sabía de esto, pues después búsquenos a los de Napavi para ver cómo. Desde cada obispo o cada diócesis ha recibido una invitación a hacer llegar esta declaración conjunta, esto mismo que hemos reflexionado hoy, a el gobernador, a cada diputado, a los alcaldes, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Estatal de las Mujeres, al Instituto de la Juventud. ¿Y por qué? Porque los obispos sí están haciendo, nos toca a nosotros hacer lo que sigue. Hay que actuar en servicio al don de la vida y la dignidad humanas. Primero que nada, y eso es obvio, unirnos a Cristo.
oración y sacramentos. Si no estamos unidos a Él, vamos a ser un sarmiento que se seca y no va a servir de absolutamente nada, ¿eh? Es un hecho. No sirve de nada no estar unido a Cristo. Hay que iluminar nuestra mente y encender nuestros corazones con la luz y el fuego del Espíritu Santo. También hay que tener congruencia de vida. No se vale rezar mucho, pero no hacer nada por el necesitado. Hacer novenas, pero no ayudar a las personas necesitadas, despreciadas, invisibles. Tenemos que ser plenamente congruentes. Bueno, tampoco sirve al revés, ¿verdad? Caer en pura filantropía sin unir nuestra oración, nuestra vida al Señor por la oración y la adoración. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber una plena conjunción de nuestra identidad católica. Y hay que participar en nuestro entorno próximo. Sí participa en los consejos de padres de familia. Sí participa en las consultas ciudadanas. Participa en, pues después, en las campañas electorales. Pregúntale al candidato. Exígele al candidato. Hay que participar en nuestros deberes ciudadanos. Hay que tomar conciencia y participar. Si no lo hacemos, no crean que se van a detener las cosas. El mal llega hasta donde dejas que llegue, pero el bien se logra hasta donde tú te comprometes. Termino, perdón, porque ya me pasé por un par de minutos, porque no puedo dejarlo de hacer, todo el mundo, quienes me conocen ya saben. Les quisiera hacer una invitación a que por favor adopten en sus corazones, como si fuera una pequeña hija, como una ahijada espiritual, a mi hija Ana Paula. Yo tengo 3 hijos, uno de 12, otro de 11, y Ana Paula, que ahorita pueden ver en pantalla. Ella es una niña que Jesucristo la ha escogido para unirla a su cruz. Y ella está totalmente en la cruz con Cristo y totalmente con Cristo en la cruz. Tiene una lesión cerebral muy severa. Mi esposa y yo aceptamos la voluntad de Dios, de veras, ni las manos metemos, lo que Dios nos da lo recibimos tal como nos lo da, pero también sabemos que lo que se pone con amor ante Él lo escucha. Y yo siempre que puedo invito a todo mundo, no solo a que rece por ella, porque solo rezarían una vez, los invito a que la adopten en sus corazones como si fuera una ahijada. Y entonces, si es su ahijada, pues entonces somos compadres, ¿verdad? Entonces, por eso ya soy de muchos de ustedes compadre y comadre, ¿verdad? Con esto termino y te devuelvo el micrófono, Leonardo. Sí, muchas gracias, Marcial. Agradecemos tus palabras, que siempre he creído que son palabras de sabiduría, inspiradas por Dios, y confiamos mucho en ti y sabemos lo congruente que eres en tu vida. Ahora le vamos a dar, le cedemos la palabra a Monseñor Jesús Herrera, que es el encargado de la Dimensión Episcopal de Vida y que nos ha estado acompañando desde la mañanita, desde que nos contactamos, ha estado aquí con nosotros, para que nos dé unas palabras conclusivas y nos dé su bendición para cerrar esta jornada. Solo comentarles lo que les comenté, estas charlas están siendo grabadas y se las vamos a compartir y queremos continuar con estas jornadas de formación para seguir profundizando en temas de interés nuestro, ¿verdad? Temas que nos ayuden a profundizar y a formar nuestra conciencia. Monseñor Herrera, es todo suyo. Muchas gracias, Leonardo. Un saludo para todos los que se han podido conectar para participar en esta jornada de formación de la dimensión vida que quisimos ofrecerles, sobre todo en la reflexión, en la profundización de esta declaración conjunta de los obispos de México sobre el don de la vida y la dignidad de la persona humana. Primero que nada, pues, un agradecimiento a todos ustedes, felicitar a quienes han realizado esta exposición que nos ha ayudado a profundizar más y a conocer más el pensamiento de la Iglesia y el pensamiento del episcopado mexicano. Esto es el pensamiento de todos los obispos, que estamos preocupados, como ustedes lo han visto en esta declaración conjunta, estamos preocupados por esta cultura de muerte que se sigue promoviendo en nuestro México, en nuestra nación. Creo que
cuando vamos meditando y vamos desglosando, ¿verdad?, este comunicado, como nos decía el padre Gabriel Grajeda, no cabe duda que ha sido un documento profético que ha sido escrito desde la realidad de nuestro pueblo y basado fundamentalmente en el proyecto global de pastoral 2031-2033 del Episcopado Mexicano y desde el magisterio de la Iglesia, que nos va marcando las pautas en torno a toda esta realidad que vivimos en nuestro mundo y en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Cuando se pensó sacar esta declaración conjunta, indudablemente queríamos que ustedes como laicos, como sacerdotes, también aquellos que tienen la responsabilidad en sus manos de determinar normas y leyes, conocieran verdaderamente lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia anuncia y lo que la Iglesia quiere vivir en medio de esta cultura de muerte. La dimensión episcopal de animación de la Pastoral de la Vida, tuvimos esta iniciativa y se la presentamos a los obispos, al episcopado, y estuvieron muy de acuerdo en que se publicara, ¿verdad?, y que se lograra llegar a más y más autores o actores, ¿verdad?, de nuestra sociedad y de nuestra política, pero sobre todo de nuestros fieles en cada una de las comunidades cristianas, para que supieran que como Episcopado Mexicano estamos preocupados y estamos siempre atentos a todas estas realidades que nos preocupan y que atentan contra la dignidad humana y la dignidad de la vida. Como lo decíamos y como se decía al inicio y se dice al inicio de esta declaración, tenemos una misión, ¿verdad?, que Cristo Redentor nos ha dejado. ¿Sí? Nos ha encargado a nosotros como pastores de la iglesia, y esa misión es cuidar de nuestras ovejas, cuidar de su rebaño, ¿verdad? Y este cuidado se despierta más todavía cuando vemos, cuando palpamos que nuestro pueblo está sufriendo cada vez más estos embates de la cultura de la muerte. Entonces, esta declaración conjunta pues busca ser una iluminación desde la fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para crear y fomentar la esperanza en nuestro pueblo, de que si trabajamos juntos en el Evangelio de la vida, en el anuncio del Evangelio de la vida, el Señor irá haciendo su parte. Fíjense cómo el Papa San Juan Pablo II tuvo esta visión profética, ¿verdad?, de hablar del Evangelio de la vida. ¿Qué significa? Significa que en todo momento, a tiempo y a destiempo, y en cada circunstancia de nuestra vida, la vida misma es un evangelio que hay que anunciar y proclamar, y no podemos dejar de hacerlo. La cultura de la muerte se ha instaurado en medio de nosotros y requiere una respuesta puntual de cada uno de nosotros. Tan solo en este año de pandemia hemos visto cómo esa cultura de la muerte sigue promoviendo nuevas leyes, nuevas formas de pensar, nuevas ideologías, no para, ¿verdad? Y entonces también nosotros no podemos detenernos. Esta declaración conjunta podemos decir que fue una declaración profética, porque salió precisamente unos días antes, salió el 16 de julio, y el 29 de julio
se estaba presentando el proyecto de despenalización del aborto en Veracruz por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veíamos una providencia de Dios muy grande. Ahora estamos viendo otras leyes que se promueven. Hemos visto la nueva ley del uso de la marihuana. Y así vienen, ¿verdad? Y necesitamos estar en una permanente y constante lucha, trabajo, animación del don, de la vida y de la dignidad humana. Por ahí leía en algunos comentarios que hacían cómo en la educación, por ejemplo, se está introduciendo pues una agenda muy fuerte en relación a las ideologías, en relación a la sexualidad. Y así vendrán otras realidades a las que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué nos deja este documento? ¿Qué quiere resaltar? Pues nos quiere hacer ver que nosotros tenemos que pensar y ver la vida como ese valor absoluto, ¿verdad? Un valor que no puede ser negociable, como se quiere presentar en nuestra sociedad y en nuestra cultura de hoy. La vida no se negocia, ¿verdad? La vida es un valor absoluto, no es un valor relativo. Y desde ahí, pues cada uno tenemos que ponernos la camiseta, ¿verdad? Y ser defensores de la dignidad humana y de la dignidad de la vida. La vida es un don de Dios. La vida es amada por Dios. La vida, decimos, nunca es un medio y por lo tanto tenemos que custodiarla desde la concepción y hasta su muerte natural, en todas las etapas de la vida. Por esta declaración conjunta de los obispos no es solamente una declaración conjunta sobre la vida o la vida antes de nacer o en contra del aborto, no. Eso y más, ¿verdad? Es contemplar la dignidad de toda persona desde la concepción y hasta su muerte natural, pasando por todas las etapas. Bien, pues agradezco a José Antonio, al doctor José Antonio García por esta gracia, perdón, José Antonio Gracia, por su exposición, al padre Gabriel Grajeda y a Marcial Padilla por ayudarnos a actualizar de una manera tan concreta y tan práctica esta declaración conjunta. Yo la he leído muchas veces porque pues estuvimos involucrados en la elaboración, pero cuando la vemos de esta manera vamos encontrando un nuevo sabor, una nueva motivación, una nueva experiencia en esta tarea que tenemos de la defensa de la dignidad humana y de la vida. Agradezco al padre Rafael, secretario de la Dimensión. Gracias a todo el equipo de ENAPAVI. Gracias, Leonardo, por ayudarnos a conducir esta jornada. Y gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Monseñor Luis Felipe Gallardo por acompañarnos, a Monseñor Oscar Tamás, por el rato que estuvo también con nosotros. Pues ponemos todo esto en las manos de Dios. Y le pedimos al Señor que los acompañe, que les dé esa gracia de saber valorar, primero que nada, defender y custodiar la vida. Y más en este tiempo de pandemia
que aún seguimos viviendo. Que Dios los bendiga a todos y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca con ustedes y los acompañe siempre, y que Santa María de Guadalupe los lleve siempre en el hueco de sus manos. Amén. Muchas gracias, Monseñor, y Gracias. muchas gracias a todos los que han participado en esta jornada de profundización sobre esta declaración conjunta de los señores obispos. Quiero recordarles que todo quedó grabado, hasta los que se durmieron, no. Todo quedó grabado y va a estar en la página de La Dimensión. Leo, si nos puedes decir la página de La Dimensión. También seguramente lo podremos poner también en la página de Facebook de la Dimensión Episcopal de Vida. La dirección de la página de La Dimensión es... dimensionvidasem.org. Por ahí se los puse en el chat también. Ok, también en el chat ya se les ha puesto. Allí podrán encontrar todos los materiales, y quisiera también aprovechar la ocasión para hacer de su conocimiento que en la página de La Dimensión hay una biblioteca virtual. Es decir, hay varios materiales que están puestos allí para el servicio de todos los que trabajan este tema de la vida, ¿verdad? Próximamente también en el canal de YouTube aparecerán algunos nuevos videos. Ahí en la página están en los materiales de la biblioteca. Pueden ustedes acceder a ellos. Pues creo que eso es todo, Monseñor. Si no hay alguna otra observación, pues solo agradecer a Marcial Padilla, a Tony Gracia y al Padre Gabriel, y a todos, ¿verdad?, por su participación. Padre, antes de terminar, ya como cierre, nada más, si los que puedan habilitar sus cámaras para tomar fotos, digamos, y que nos quede como de esta primera sesión y de todos los que participamos. Y así voy tomando fotos a cada una de... Prepárense. Bueno, ok, sí, vamos a hacer una foto virtual entonces. La foto grupal virtual. Leo, les invitamos a todos a prender su cámara, por favor, para que darse un peinazo así rápido nada más para poder sacar la foto. Muy bien. Ok, ahí va. Voy a tomar la primera captura de pantalla. Muy bien. ¿Listo? Una sonrisa. La segunda, para que salgan todos. Muy bien, sonrían. Excelente. Ahí va una más. Ok, la última. Ok. Muy bien. Listo. Muchas gracias a todos. ¿No quedó nadie pendiente ahí de cámara? No. Algunos. Listo. Pues creo que nosotros no pudimos habilitar la cámara, pero aquí estamos. Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues creo que eso es todo. Monseñor, muchas gracias. Y muchas gracias a los señores